10 de octubre de 1868, madrugada. En el ingenio azucarero de la de Majagua, un hombre contempla todo lo que posee. Campos de caña que se extienden hasta donde alcanza la vista, maquinaria que vale una fortuna, 30 seres humanos encadenados a su propiedad. Carlos Manuel de Céspedes es uno de los hombres más ricos de Bayamo. En pocas horas lo perderá todo, y lo hará por decisión propia. La campana del ingenio comienza a repicar. Los esclavos se despiertan esperando otra jornada de trabajo bajo el sol caribeño. Pero cuando se reúnen frente a la casa principal, Céspedes no les ordena ir a los campos. Les ofrece algo que ningún hacendado cubano había ofrecido jamás: libertad inmediata y un rifle para defenderla. 12 hombres aceptan. La fortuna de Céspedes arde esa misma noche. Comienza la Guerra de los 10 años. Comienza algo más grande. Mientras Abraham Lincoln liberaba esclavos como estrategia militar para preservar la Unión, un abogado cubano destruía su propia riqueza por un principio que la historia prefiere olvidar. España le ofreció amnistía, le ofreció preservar su fortuna, le ofreció la vida de su hijo capturado. Céspedes rechazó todo. 25 años después, el padre de la patria yacería muerto en una emboscada, solo, traicionado, olvidado en las montañas de Cuba. Esta es su historia, la historia que nunca te contaron. Carlos Manuel de Céspedes del Castillo no nació pobre, no nació esclavo, no nació con hambre ni con cadenas. Nació el 18 de abril de 1818 en una familia de hacendados acomodados en Bayamo, Cuba. Su padre, un hombre de influencia y propiedades, se aseguró de que Carlos Manuel recibiera la mejor educación que el dinero español podía comprar. Lo enviaron a estudiar Derecho a Barcelona, donde se empapó de las ideas liberales que recorrían Europa tras las revoluciones de 1848. Allí conoció conceptos como libertad, igualdad, derechos humanos. Palabras hermosas que sonaban muy diferentes cuando regresabas a una isla donde tu riqueza dependía del látigo y la plantación. Cuando Céspedes volvió a Cuba en 1840 y Vima, no regresó como revolucionario. Regresó como abogado, como hacendado heredero, como propietario de tierras y de personas. En 1868, a sus 50 años, Carlos Manuel poseía el ingenio azucarero La de Majagua, cerca de Manzanillo. Tenía propiedades valoradas en miles de pesos. Tenía ganado, maquinaria importada de Inglaterra, campos fértiles que producían azúcar para exportar a Estados Unidos y Europa. Y tenía 30 esclavos, 30 seres humanos cuyo valor contable aparecía en sus libros junto al precio del ganado y las herramientas. Esta era la normalidad en Cuba. Esta era la prosperidad. La Cuba de 1868 era una de las últimas colonias españolas en América. Mientras México, Colombia, Argentina y Chile llevaban décadas de independencia, la perla del Caribe seguía siendo la joya más preciada de la corona española. ¿La razón? Azúcar. Toneladas y toneladas de azúcar blanca producida por manos negras encadenadas. En 1868, Cuba tenía aproximadamente 363.000 esclavos registrados oficialmente, aunque la cifra real probablemente era mayor. La economía entera de la isla descansaba sobre sus espaldas. Los hacendados ricos como Céspedes lo sabían. El gobierno español lo sabía. Y nadie, absolutamente nadie, en posición de poder, estaba dispuesto a cambiar ese sistema. Nadie excepto, quizás, es un abogado de Bayamo que leía demasiado a Rousseau y recordaba demasiado bien sus años en Europa. Pero aquí estaba la gran contradicción, la ironía brutal que define esta historia. Carlos Manuel de Céspedes era, en papel, igual a cualquier otro hacendado esclavista cubano. Compraba y vendía personas. Se beneficiaba directamente de su trabajo forzado. Sus esclavos cortaban caña bajo el sol abrasador desde el amanecer hasta el anochecer, 6 días a la semana, sin salario, sin libertad, sin esperanza de que sus hijos conocieran otra vida. Las condiciones en los ingenios azucareros eran infernales. La mortalidad entre esclavos era tan alta que los hacendados simplemente compraban más cuando los trabajadores morían de agotamiento, enfermedad o maltrato. Este era el mundo de Céspedes. Este era el mundo del que se beneficiaba. Y sin embargo, algo en él rechazaba esa realidad con una fuerza que crecía cada año.
¿Qué diferenciaba a Céspedes de los otros 1000 hacendados cubanos que poseían esclavos y nunca cuestionaron el sistema? Quizás fueron sus lecturas. Quizás fueron sus conversaciones con otros criollos educados que comenzaban a susurrar sobre independencia en reuniones clandestinas. Quizás fue simplemente una cuestión de conciencia moral que no podía seguir ignorando. Los registros históricos muestran que Céspedes trató a sus esclavos con relativa humanidad comparado con otros propietarios. Les permitía cultivar pequeñas parcelas para su propio consumo. No los separaba de sus familias. Pero seamos claros, poseer esclavos humanamente sigue siendo poseer esclavos. La cadena suave sigue siendo cadena. Céspedes lo sabía, y eso lo atormentaba. En los años previos a 1868, la tensión en Cuba era palpable. España había prometido reformas, luego las canceló. Había aumentado los impuestos sobre los hacendados criollos mientras favorecía a los comerciantes peninsulares nacidos en España. Los cubanos educados como Céspedes veían cómo otras colonias españolas habían logrado su independencia décadas atrás, y se preguntaban, ¿por qué no nosotros? Pero había un problema gigantesco que frenaba cualquier movimiento independentista: la esclavitud. ¿Cómo podías hablar de libertad nacional mientras encadenabas a un tercio de tu población? ¿Cómo podías reclamar derechos humanos mientras negabas la humanidad misma de tus trabajadores? Esta contradicción paralizaba a muchos criollos, no a Céspedes. Los meses de 1868 fueron de conspiración silenciosa. Reuniones secretas entre hacendados descontentos, mensajes cifrados, planes que se hacían y deshacían. España había descubierto algunos de estos planes y arrestado a conspiradores en La Habana. El tiempo se agotaba. Si querían actuar, tenía que ser pronto. Céspedes sabía que cualquier levantamiento independentista enfrentaría una pregunta inmediata: ¿qué harán con los esclavos? Y sabía que la respuesta determinaría el carácter moral de toda la revolución. Podían seguir el camino de otros movimientos latinoamericanos que prometieron abolición después de ganar, condenando a los esclavos a esperar décadas más. O podían hacer algo que ninguna revolución americana había hecho: liberar a los esclavos primero, y pedirles que lucharan por una Cuba libre junto a sus antiguos amos. Era una decisión económicamente suicida. Liberar a tus esclavos significaba destruir tu propia fuente de riqueza. Significaba perder tus propiedades más valiosas. Significaba quemar tu futuro financiero voluntariamente. Los otros hacendados revolucionarios vacilaban. Querían independencia, sí, pero ¿a costa de su fortuna? Céspedes tomó su decisión mucho antes del 10 de octubre. Tomaría el camino que lo dejaría arruinado, perseguido y eventualmente muerto. Pero sería un camino que podría mirar sin vergüenza. Preferiría, como diría después, ver su ingenio en cenizas que consentir la esclavitud un día más. Palabras fáciles de decir, increíblemente difíciles de cumplir. Estaba a punto de descubrir exactamente cuán difíciles. La noche del 9 de octubre de 1868, Céspedes no durmió. Sabía que al día siguiente cambiaría su vida para siempre. Sabía que estaba firmando su sentencia de muerte. Sabía que España no perdonaría lo que estaba a punto de hacer. Y aún así, cuando el sol comenzó a asomar sobre la de Majagua esa mañana histórica, Carlos Manuel de Céspedes tomó la decisión más radical que cualquier hacendado cubano había tomado jamás. Iba a liberar a sus esclavos, iba a ofrecerles armas, iba a pedirles que lo siguieran a una guerra que probablemente perderían, y todo comenzaría en las próximas horas. Sus sacrificios lo cambiaron todo. Sus nombres, casi borrados. Suscríbete hoy y conviértete en guardián de estas historias olvidadas. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ninguna historia que cambió el mundo. 10 de octubre de 1868. El sol aún no había salido completamente sobre la de Majagua cuando la campana del ingenio comenzó a repicar. No era el toque habitual que llamaba a los esclavos al trabajo. Era un repique insistente, urgente, que resonaba entre los campos de caña con una intensidad que despertó a todos en el ingenio.
Los esclavos salieron de sus barracones confundidos. Los trabajadores libres se acercaron desde sus casas. Algo estaba pasando. Algo diferente. En 50 años de operación del ingenio, esa campana nunca había sonado así. Cuando todos se reunieron frente a la casa principal, encontraron a Carlos Manuel de Céspedes de pie en el portal, vestido formalmente como si fuera un evento importante. A su lado estaban otros hombres, hacendados de la región que habían llegado durante la noche, todos armados. Los esclavos esperaban alguna orden de trabajo, quizás un anuncio de que llegarían nuevos trabajadores, o que habría cambios en las jornadas. Habían aprendido a no esperar nada bueno cuando los amos se reunían con caras serias y armas a la vista. Lo que vino después fue algo que ninguno de ellos podría haber imaginado jamás. Céspedes levantó un documento y comenzó a leer. La voz de Céspedes era firme pero cargada de emoción. Leyó lo que hoy conocemos como el Manifiesto del 10 de octubre, una proclama de independencia que declaraba que Cuba ya no reconocía la autoridad de España, que los cubanos tenían el derecho natural a gobernarse a sí mismos, que los impuestos injustos, la discriminación contra los criollos y la ausencia de libertades políticas habían agotado cualquier posibilidad de reconciliación. Los trabajadores libres escuchaban con asombro creciente. Los esclavos escuchaban sin comprender completamente qué significaba todo esto para ellos. ¿Otro cambio de gobierno español? ¿Otra promesa vacía? Pero entonces Céspedes dijo algo que hizo que el mundo se detuviera. A partir de este momento, declaró mirando directamente a sus 30 esclavos, todos ustedes son libres. Las cadenas que los ataban a mi propiedad quedan rotas. No son ya mis esclavos, son hombres libres. El silencio que siguió fue absoluto. 30 personas que habían nacido en cautiverio, o que habían sido arrancadas de África y vendidas en mercados cubanos, se miraban entre sí sin atreverse a creer lo que acababan de escuchar. ¿Era una trampa? ¿Un truco cruel? ¿Acaso el amo había enloquecido? Pero Céspedes no había terminado. Lo que dijo después fue aún más impactante. Cuba necesita hombres libres que luchen por su independencia. Les ofrezco armas, les ofrezco un lugar en el ejército libertador, no como esclavos obligados, sino como soldados libres que pelean por su propia tierra. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Imagina que has vivido toda tu vida como propiedad de otro hombre, que has visto a tu familia separada y vendida, que has sentido el látigo en tu espalda por trabajar demasiado lento. Y de repente, ese mismo hombre que te poseía te ofrece libertad y un rifle. ¿Confiarías? ¿Lo seguirías a una guerra contra el imperio más poderoso del mundo? ¿O aprovecharías para huir lo más lejos posible de cualquier cosa que oliera a hacendados y plantaciones? Esta era la decisión imposible que Céspedes puso frente a sus antiguos esclavos esa mañana, y 12 de ellos dijeron que sí. 12, no 30. 12 hombres tomaron las armas que Céspedes les ofreció y se unieron al levantamiento. Los demás eligieron la libertad de otra forma. Se marcharon, buscaron a sus familias, trataron de construir vidas lejos de la guerra que apenas comenzaba. No podemos culparlos. Habían sufrido suficiente bajo el sistema esclavista como para arriesgar sus vidas recién ganadas en un levantamiento que tenía pocas probabilidades de éxito. Pero esos 12 que aceptaron se convirtieron en símbolo de algo revolucionario. Por primera vez en América, una guerra de independencia comenzaba con la abolición inmediata de la esclavitud. No como promesa futura, no como estrategia política, como realidad desde el primer día. El grupo de rebeldes que salió de la de Majagua esa mañana era pequeño. Apenas 147 hombres armados, principalmente con machetes, rifles de caza viejos y algunas armas improvisadas. 12 de ellos eran exesclavos liberados hacía apenas horas. El resto eran trabajadores libres, algunos campesinos, unos pocos hacendados menores que habían seguido a Céspedes en esta locura. Contra ellos se alzaba el ejército español en Cuba, miles de soldados profesionales, con armamento moderno, artillería, caballería y el respaldo de toda una metrópoli europea. Las probabilidades eran ridículas. La lógica militar dictaba que serían aplastados en semanas. Sin embargo, esta guerra duraría 10 años.
10 años de sangre, fuego y muerte que transformarían Cuba para siempre. Antes de marchar, Céspedes hizo algo más. Prendió fuego a su propio ingenio. Las llamas consumieron la de Majagua, la maquinaria costosa, los almacenes llenos de azúcar, todo lo que representaba su riqueza y posición social. «Preferí ver mi ingenio en cenizas que consentir la esclavitud», diría después. No eran palabras vacías. Literalmente convirtió su fortuna en humo negro que ascendía sobre los campos de caña de Manzanillo. Era un gesto calculado. Le mostraba a España que no había vuelta atrás, que no aceptaría amnistía ni negociación, y les mostraba a otros hacendados cubanos indecisos que este levantamiento iba en serio. ¿Cuántos hombres ricos han destruido voluntariamente todo lo que poseen por un principio moral? ¿Cuántos preferirían la ruina antes que comprometer sus convicciones? La noticia del grito de Yara se extendió por Cuba como pólvora. En días, otros hacendados se unieron al levantamiento. Algunos liberaron a sus esclavos siguiendo el ejemplo de Céspedes. Otros, más pragmáticos o cobardes, se unieron a la rebelión pero mantuvieron a sus esclavos trabajando en las plantaciones. Esto crearía tensiones enormes dentro del movimiento independentista. ¿Cómo podías declarar una república libre mientras algunos de sus fundadores seguían siendo dueños de esclavos? Céspedes presionaría constantemente por la abolición total, pero enfrentaría resistencia de hacendados que querían independencia sin sacrificar su mano de obra gratuita. Esta contradicción envenenaría la revolución desde dentro y eventualmente contribuiría a la caída del propio Céspedes. Pero en ese momento, el 10 de octubre de 1868, todo era posible. El ejército rebelde marchó hacia el pueblo de Yara, lo tomaron sin mucha resistencia y proclamaron formalmente la independencia de Cuba. El grito de Yara se convirtió en el momento fundacional de la nación cubana. Décadas después, el 10 de octubre sería feriado nacional. Céspedes sería venerado como el padre de la patria. Monumentos llevarían su nombre. Pero en 1868 era simplemente un abogado de 50 años que acababa de quemar su futuro por una idea. Una idea que España combatiría con toda su fuerza militar. Una idea que muchos cubanos traicionarían por conveniencia. Una idea que, sin embargo, nunca moriría completamente. Lo que hizo único al levantamiento de Céspedes no fue solo el gesto dramático de quemar su ingenio. Fue el hecho de que unió dos causas que en el resto de América se habían mantenido separadas: independencia nacional y abolición racial. Estados Unidos había peleado su guerra civil 5 años antes, pero la proclamación de emancipación de Abraham Lincoln llegó recién en 1863, 2 años después de iniciado el conflicto, y principalmente como táctica militar. Las revoluciones latinoamericanas del siglo XIX habían prometido abolir la esclavitud, pero tardaron décadas en cumplir. Céspedes lo hizo el primer día. Eso lo convertía en algo incómodo de clasificar. ¿Era un héroe abolicionista? Sí, pero había sido dueño de esclavos. ¿Era un libertador? Sí, pero su revolución fracasaría y él moriría derrotado. La historia prefiere héroes simples. Céspedes era demasiado complicado, demasiado contradictorio, demasiado real. Mientras el sol se ocultaba ese 10 de octubre, el grupo de rebeldes acampaba en las afueras de Yara. 12 exesclavos dormían como hombres libres por primera vez en sus vidas. Céspedes escribía cartas urgentes a otros conspiradores pidiéndoles que se unieran al levantamiento. Y en La Habana, cuando la noticia llegó al capitán general español, la reacción fue de furia absoluta. Un hacendado había quemado su propio ingenio, liberado a sus esclavos y declarado la independencia. Esto no era simplemente traición política, era herejía económica. España respondería con toda su brutalidad. La guerra de los 10 años acababa de comenzar, y la sangre que se derramaría superaría cualquier estimación. En 1869, un año después del grito de Yara, la guerra se había extendido por toda la región oriental de Cuba. El ejército rebelde había crecido a varios miles de hombres, muchos de ellos esclavos fugitivos que se unían a las fuerzas de Céspedes buscando la libertad que les había sido negada toda su vida. Las plantaciones ardían,
Las batallas eran brutales y sin cuartel. Y en Madrid, los generales españoles se enfrentaban a un problema que no habían anticipado. Los rebeldes cubanos estaban ganando el apoyo de la población negra precisamente porque ofrecían algo que España nunca había considerado dar. Entonces, el gobierno colonial español tomó una decisión que revelaría la hipocresía más cínica que puedas imaginar. España comenzó a ofrecer libertad a los esclavos, pero no a todos los esclavos, solo a aquellos que estuvieran dispuestos a luchar contra los independentistas. Lee eso otra vez. El mismo gobierno colonial que había defendido, protegido y beneficiado económicamente de la esclavitud durante 300 años, ahora prometía emancipación a cambio de servicio militar contra aquellos que realmente querían abolirla. Era una jugada maestra de cinismo político. Si Céspedes liberaba esclavos para luchar por la independencia, España haría lo mismo para defender su dominio colonial. La libertad se convertía en moneda de cambio, en arma de guerra, en propaganda vacía que ocultaba siglos de opresión bajo el disfraz conveniente de táctica militar. La orden oficial vino del capitán general Domingo Dulce en 1869. Cualquier esclavo que se alistara en el ejército español y sirviera fielmente durante la guerra, recibiría su libertad al finalizar el conflicto. Miles de esclavos, desesperados por escapar de las plantaciones donde el maltrato era sistemático, aceptaron. No podemos juzgarlos. Estaban atrapados entre dos fuegos, rebeldes que prometían libertad inmediata, pero con pocas garantías de victoria, o españoles que prometían libertad futura si ayudaban a aplastar la rebelión. Muchos calcularon que España tenía más probabilidades de ganar la guerra. Otros simplemente vieron una oportunidad de salir de las plantaciones y la tomaron sin importar las implicaciones políticas. La desesperación no elige bandos ideológicos. La desesperación elige supervivencia. Pero había una diferencia fundamental entre lo que hacía Céspedes y lo que hacía España. Una diferencia que la propaganda colonial intentaba borrar, pero que cualquiera con ojos para ver podía distinguir claramente. Céspedes había liberado a sus esclavos el primer día, sin condiciones, sin promesas de libertad condicional después de años de servicio militar. Les había ofrecido armas, sí, pero también la opción de marcharse libres sin obligación alguna. 18 de sus 30 esclavos eligieron no unirse a la guerra, y Céspedes los dejó ir. España, en cambio, solo ofrecía libertad a cambio de sangre derramada contra otros esclavos que ya habían sido liberados. Era libertad condicionada. Libertad como pago por matar a tus propios hermanos. Libertad como herramienta de un imperio que nunca había tenido la menor intención de abolir la esclavitud hasta que le convino militarmente. La propaganda española fue brutal en explotar esta situación. Los periódicos coloniales de La Habana publicaban historias de esclavos leales que rechazaban la oferta de los rebeldes y elegían permanecer fieles a España. Dibujaban a Céspedes y a los independentistas como agitadores irresponsables que prometían libertades imposibles, mientras España era retratada como la madre patria benevolente que protegía a todos sus súbditos, incluyendo a los esclavos, de la anarquía revolucionaria. Era una inversión completa de la realidad. El opresor se presentaba como libertador. El libertador era pintado como caos. Y miles de personas en Cuba y en España creyeron esta narrativa porque era más cómoda que enfrentar la verdad. Que el imperio español había construido su riqueza caribeña sobre cadáveres negros y ahora usaba la promesa de libertad como otra forma de explotación. ¿Cómo se borra la verdad de la historia? Con propaganda suficientemente repetida. Con documentos oficiales que reescriben las motivaciones. Con monumentos que celebran a los generales españoles que supuestamente liberaron esclavos mientras ignoran que esos mismos generales defendían un sistema esclavista. Déjanos en comentarios si conocías este detalle de la guerra cubana, que España usó la abolición como arma militar contra los abolicionistas reales. Que miles de esclavos terminaron luchando para preservar el mismo sistema que los encadenaba. Que la libertad prometida por España era tan genuina como las promesas de un conquistador ofreciendo paz a cambio de sumisión total. En el campo de batalla, esta situación creaba tragedias personales desgarradoras. Esclavos liberados por Céspedes
se enfrentaban en combate contra esclavos reclutados por España. Hermanos separados por las líneas del frente. Familias divididas entre lealtad al amo español, que prometía libertad futura, y lealtad a los rebeldes, que ofrecían libertad inmediata. Imagina el horror de un ex esclavo cubano, libre hacía apenas meses, disparando contra otro hombre negro que vestía uniforme español, porque creía que esa era su única ruta hacia la emancipación. Ambos buscaban lo mismo. Ambos eran víctimas del mismo sistema. Pero España había logrado lo que todo imperio colonizador aprende eventualmente. Divide y conquistarás. Si puedes enfrentar a los oprimidos entre sí, nunca tendrán la fuerza unida para derrocarte. La realidad militar de esta estrategia española era efectiva a corto plazo, pero moralmente insostenible a largo plazo. Los batallones de esclavos y libertos que luchaban por España fueron cruciales en varias batallas importantes contra las fuerzas rebeldes. Su conocimiento del terreno cubano, su resistencia al clima tropical y su desesperación por ganar la libertad prometida los convertían en soldados formidables. Pero cada victoria española sostenida por exesclavos era también una derrota moral para el imperio. ¿Cómo justificabas mantener la esclavitud como institución legal mientras simultáneamente reclutabas esclavos para defender esa misma institución prometiéndoles liberarlos? La contradicción era tan obvia que incluso observadores europeos que simpatizaban con España comenzaron a cuestionar la lógica colonial. Céspedes respondió a la táctica española con la única arma que tenía: la verdad. En proclamas y discursos públicos, señalaba repetidamente que la República en armas había abolido la esclavitud desde el primer día, que cualquier esclavo que llegara a territorio controlado por los rebeldes era inmediatamente libre, sin condiciones, sin requerir años de servicio militar, que la visión de Cuba libre incluía a todos los cubanos, sin importar el color de su piel o su origen. Era una visión radical para 1868. Tan radical que incluso algunos de los propios aliados de Céspedes la rechazaban. Hacendados que se habían unido a la rebelión queriendo independencia política, pero no revolución social. Hombres que querían expulsar a España, pero mantener sus privilegios económicos intactos. De Céspedes peleaba en dos frentes, contra el ejército español y contra el racismo dentro de su propio movimiento. La pregunta que nadie quería hacer en voz alta era incómoda pero necesaria. Si España realmente creía en liberar a los esclavos, ¿por qué no abolía la esclavitud completamente en Cuba? ¿Por qué solo ofrecía libertad a aquellos dispuestos a luchar por el imperio? La respuesta era obvia, pero admitirla destruiría toda la propaganda colonial. España no tenía ningún interés en abolir la esclavitud, solo tenía interés en ganar la guerra. Y si eso requería prometer libertad que nunca tenía intención de otorgar ampliamente, entonces eso haría. De hecho, la esclavitud continuaría siendo legal en Cuba durante 18 años, más después del inicio de la Guerra de los 10 años. Hasta 1886, 2 años antes de que Brasil se convirtiera en el último país americano en abolirla. Cuba mantuvo la institución que España supuestamente combatía liberando esclavos para su ejército. Lo que España hizo durante la Guerra de los 10 años fue exponer la diferencia entre abolición como convicción moral y abolición como conveniencia táctica. Céspedes quemó su ingenio, destruyó su fortuna, liberó a personas que legalmente le pertenecían porque creía que la esclavitud era inmoral, independientemente de las consecuencias económicas o militares. España liberó esclavos solo cuando necesitaba soldados, solo cuando la alternativa era perder territorio, solo cuando le servía estratégicamente. Una era revolución, la otra era manipulación. La historia eventualmente recordaría la diferencia. Pero en 1869, con la guerra en pleno desarrollo y la sangre corriendo por los campos cubanos, esa distinción moral importaba poco frente al pragmatismo brutal del combate. La libertad como principio enfrentaba a la libertad como propaganda, y la guerra decidiría cuál versión sobreviviría. En abril de 1869, apenas 6 meses después del Grito de Yara, la Asamblea de Representantes de la República en Armas eligió a Carlos Manuel de Céspedes como presidente. No fue una elección unánime ni pacífica.
Había tensiones entre los líderes militares sobre quién debía liderar el movimiento independentista. Había desacuerdos sobre la estrategia militar, sobre el ritmo de la abolición, sobre cómo organizar un gobierno en medio de una guerra brutal. Pero Céspedes tenía algo que los otros candidatos no tenían: legitimidad moral. Era el hombre que había sacrificado su fortuna primero, el que había liberado a sus esclavos antes que cualquier otro, el símbolo viviente de que esta revolución iba en serio. Así que lo nombraron presidente de una república que existía principalmente en papel y en las zonas orientales de Cuba, controladas por rebeldes mal armados. Ser presidente de la república en armas no era un título ceremonial. Significaba tomar decisiones imposibles todos los días, decidir qué batallas pelear y cuáles evitar, administrar recursos inexistentes entre tropas hambrientas, mantener unido un movimiento compuesto por hacendados aristocráticos, campesinos pobres, exesclavos y todo el espectro social cubano que no tenía nada en común excepto el deseo de expulsar a España. Céspedes trabajaba 18 horas diarias desde su gobierno itinerante que se movía constantemente para evitar las columnas españolas. Escribía proclamas, organizaba logística, mediaba disputas entre generales con egos enormes y lealtades frágiles. Y mientras hacía todo esto, España buscaba la forma de quebrarlo personalmente. Encontraron esa forma en 1870. Óscar de Céspedes, hijo mayor de Carlos Manuel, tenía 18 años cuando fue capturado por tropas españolas durante una batalla cerca de Holguín. No era un civil inocente atrapado en el fuego cruzado. Óscar había elegido unirse al ejército rebelde siguiendo el ejemplo de su padre. Había peleado en varias acciones militares. Era, a ojos españoles, un insurgente armado que merecía el mismo trato que cualquier otro rebelde capturado. Y el trato que España daba a los rebeldes capturados era simple: consejo de guerra sumario, sentencia de muerte, ejecución pública como advertencia. Pero Óscar no era cualquier rebelde. Era el hijo del presidente de la República en armas. Y eso le daba a España una oportunidad que no podía desperdiciar: la posibilidad de destruir a Céspedes sin disparar una sola bala más. El ultimátum llegó a través de un emisario bajo bandera blanca. El mensaje era directo y brutal. Carlos Manuel de Céspedes debía rendirse, disolver la República en armas, ordenar a todas las tropas rebeldes que depusieran las armas y aceptar amnistía española. Si lo hacía, su hijo Óscar sería perdonado, liberado y podría vivir el resto de su vida en paz. Si se negaba, Óscar sería ejecutado públicamente en La Habana en 30 días. No había negociación posible. No había términos intermedios. O traicionaba todo por lo que había luchado para salvar a su hijo, o mantenía sus principios y condenaba a Óscar a muerte. Era la elección más cruel que un padre podía enfrentar. Y los generales españoles sabían exactamente lo que estaban haciendo: apostar a que el amor paternal vencería la convicción política. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Vale la pena sacrificar a tu propio hijo por un principio político? ¿Por una revolución que podría fracasar de todas formas? ¿Por una república que existía más en la imaginación que en la realidad? La mayoría de las personas, siendo honestos, habrían negociado. Habrían buscado términos. Habrían intentado salvar a su hijo porque la familia viene primero, porque un hijo es insustituible, porque ninguna causa política vale la vida de tu propio hijo. Los generales españoles contaban con esto. Esperaban que Céspedes, enfrentado a la posibilidad real de perder a Óscar, finalmente revelaría que toda su retórica revolucionaria tenía límites, que había un precio al cual se podía comprar su rendición. Se equivocaron completamente. La respuesta de Céspedes entró en la historia. Cuando el emisario español regresó, esperando términos de negociación, llevaba una carta breve que decía: «Óscar no es mi único hijo. Soy padre de todos los cubanos que han muerto por la revolución. Esos cubanos esperan mi ejemplo. No puedo rescatar a mi hijo pagando un precio de cobardía». Otra versión de sus palabras, quizás más dramática pero igualmente documentada, decía: «Óscar no es mi único hijo. Soy el padre de todos los cubanos que han muerto por la patria». La redacción exacta varía según las fuentes,
pero el significado era idéntico. Céspedes elegía Cuba sobre Óscar. Elegía la revolución sobre su familia. Elegía ser recordado como traidor a su hijo antes que como traidor a su causa. Era una decisión que lo convertiría en héroe nacional y en monstruo personal al mismo tiempo. Los españoles cumplieron su amenaza. El 8 de julio de 1870, Óscar de Céspedes fue ejecutado por fusilamiento en el Castillo del Príncipe, en La Habana. Tenía 18 años. Murió frente a un pelotón de ejecución mientras su padre, a cientos de kilómetros de distancia en las montañas orientales, continuaba dirigiendo una guerra que consumía todo lo que tocaba. No hay registro de cómo reaccionó Céspedes cuando recibió confirmación de la muerte de Óscar. No hay cartas donde exprese su dolor. No hay testimonios de verlo llorar o quebrarse. Quizás lloraba solo en las noches. Quizás el peso de esa decisión lo persiguió hasta su propia muerte años después. O quizás realmente creía, con convicción absoluta, que había tomado la única decisión moralmente correcta. Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que continuó luchando. La ejecución de Óscar no quebró a Céspedes, pero sí le dio a España una victoria propagandística. Los periódicos coloniales de La Habana publicaron historias sobre el padre desnaturalizado que prefería la política a su propia sangre, sobre el fanático que sacrificaba a su hijo en el altar de una revolución condenada al fracaso. Incluso algunos cubanos que simpatizaban con la independencia comenzaron a cuestionar si Céspedes había ido demasiado lejos, si acaso la revolución valía ese precio tan personal y terrible. Las madres cubanas, especialmente, miraban a Céspedes con una mezcla de admiración y horror. Admiración por su convicción inquebrantable. Horror por imaginar qué harían ellas en esa situación imposible. España esperaba que esta división erosionara el apoyo popular a los rebeldes. No funcionó como esperaban, porque algo extraño sucedió después de la ejecución de Óscar. En lugar de debilitar a Céspedes, la decisión lo convirtió en símbolo de sacrificio total. Los soldados rebeldes que habían perdido a sus propios hijos, hermanos y padres en combate, veían en Céspedes a alguien que compartía su dolor. No era un líder que enviaba a otros a morir mientras él permanecía seguro. Era un padre que había pagado el mismo precio que pedía a otros cubanos pagar. Había demostrado que nadie, ni siquiera él mismo, estaba por encima de las exigencias de la revolución. Esto generaba lealtad feroz entre las tropas, pero también generaba algo más peligroso: la expectativa de que Céspedes continuaría siendo inflexible en todas sus decisiones, que nunca negociaría, que nunca buscaría compromisos, que preferiría ver Cuba destruida antes que aceptar términos que considerara deshonrosos. Esta inflexibilidad eventualmente lo convertiría en problema político. La tragedia de Óscar de Céspedes no terminó con su muerte. Continuó resonando a través de los años siguientes de la guerra. Cada vez que había discusiones sobre posibles negociaciones con España, alguien mencionaba: Céspedes sacrificó a su propio hijo por no negociar. Era usado como argumento tanto a favor como en contra de la intransigencia. Sus aliados decían: así se defienden los principios sin concesiones. Sus críticos decían: su fanatismo nos costará la guerra. Ambos bandos usaban a Óscar muerto como evidencia para sus posiciones. Y Céspedes, atrapado entre estas interpretaciones, continuaba gobernando una república sitiada, cada día más aislado, cada día más cuestionado, cargando un dolor que nunca podía expresar públicamente, porque los presidentes de repúblicas en guerra no tienen el lujo de ser simplemente padres que lloran. Comenta qué versión te enseñaron sobre Céspedes: ¿héroe inquebrantable o fanático que sacrificó a su hijo? Porque la verdad es más compleja que cualquier propaganda. Era un hombre que tomó una decisión imposible en circunstancias imposibles, que eligió entre dos traiciones: traicionar a Cuba o traicionar a Óscar. Eligió traicionar a su hijo. Esa elección lo definiría para siempre. Lo convertiría en el padre de la patria cubana. Y también lo convertiría en el padre que envió a su propio hijo a morir por no romper un juramento. Historia y tragedia personal, fundidas en una sola decisión brutal que ningún ser humano debería tener que tomar. Octubre de 1873. 5 años después del Grito de Yara.
La guerra de los 10 años continuaba sin fin a la vista. Miles de cubanos habían muerto en combate. Plantaciones enteras habían sido reducidas a cenizas. La economía de la isla estaba destruida. Y la República en armas, ese gobierno rebelde que existía en campamentos móviles y zonas liberadas temporalmente, estaba desgarrándose desde dentro. Carlos Manuel de Céspedes, el hombre que había sacrificado su fortuna, su hijo y 5 años de su vida por la independencia cubana, estaba a punto de descubrir que España no era su único enemigo. Sus propios aliados, los hombres que había liderado, estaban preparando su caída. No con balas españolas, con votos en una Cámara de Representantes que había ayudado a crear. Las tensiones dentro del movimiento independentista habían estado creciendo durante años. No eran simplemente desacuerdos sobre táctica militar o estrategia política. Eran conflictos fundamentales sobre qué tipo de Cuba querían construir si alguna vez lograban expulsar a España. Céspedes había defendido consistentemente la abolición inmediata y total de la esclavitud. Había insistido en que todos los cubanos, sin importar color de piel u origen, debían tener derechos iguales en la nueva república. Había promovido a oficiales afrodescendientes a posiciones de mando basándose en mérito militar, no en color de piel. Para un hombre de 1873, estas posiciones eran radicalmente progresistas. Para muchos hacendados blancos que se habían unido a la rebelión, eran inaceptablemente peligrosas. El caudillismo regional era otro veneno que corroía el movimiento. Cada provincia oriental controlada por los rebeldes tenía sus propios líderes militares. Hombres como Máximo Gómez, Ignacio Agramonte, Vicente García, que habían ganado batallas importantes y tenían lealtad feroz de sus tropas. Estos generales querían autonomía para operar sus zonas como consideraran apropiado. Céspedes, como presidente, intentaba mantener un mando unificado, una estrategia coherente, un gobierno civil que controlara a los militares. Los generales lo veían como interferencia, como un abogado de ciudad que jugaba a político mientras ellos peleaban las batallas reales. Las cartas entre Céspedes y sus comandantes durante 1872 y 73 revelan una frustración creciente en ambos lados, órdenes que no se cumplían, decisiones presidenciales que se ignoraban, respeto que se evaporaba con cada mes de guerra sin victoria decisiva. Las acusaciones de autoritarismo comenzaron a circular. Irónicamente, el hombre que había creado una república con división de poderes, con Cámara de Representantes elegida y Constitución escrita, era ahora acusado de comportarse como dictador. ¿Cuál era la evidencia? Que Céspedes tomaba decisiones ejecutivas sin consultar constantemente a la Cámara, que nombraba y destituía oficiales basándose en su juicio, que se negaba a comprometer sus principios abolicionistas, incluso cuando algunos representantes querían moderar el mensaje para atraer a hacendados indecisos. En tiempos de guerra, estas acciones eran probablemente necesarias para mantener cohesión, pero los enemigos políticos de Céspedes las presentaban como evidencia de ambiciones tiránicas. La propaganda es más fácil que la honestidad, ni especialmente cuando quieres justificar una traición. ¿Cómo se borra a un héroe de la historia? Primero, lo acusas de los mismos defectos que combate. Luego, reúnes a suficientes hombres resentidos que tienen sus propias ambiciones. Después, convocas un voto en un momento de crisis cuando las emociones superan la razón. Y finalmente, lo destituyes invocando principios democráticos mientras cometes un golpe de Estado disfrazado de procedimiento legal. Esto fue exactamente lo que sucedió el 27 de octubre de 1873. La Cámara de Representantes de la República en armas se reunió en Vijagual. 33 votos. 18 a favor de destituir a Céspedes como presidente. 15 en contra. El padre de la patria fue removido del cargo que había ocupado durante años y medio de guerra brutal. Los cargos formales eran vagos y contradictorios. Supuesto autoritarismo, supuesta incapacidad para mantener unidad, supuestos fracasos militares que en realidad eran responsabilidad de los generales que ahora votaban contra él. Nada que justificara constitucionalmente su destitución. Pero la Constitución de la República en armas era un documento interpretable.
escrito apresuradamente en tiempos de guerra, y aquellos que querían deshacerse de Céspedes encontraron la interpretación que necesitaban. Salvador Cisneros Betancourt fue nombrado nuevo presidente. Un hombre más maleable, alguien que no insistiría tanto en el abolicionismo radical, alguien que dejaría a los generales hacer lo que quisieran sin interferencia civil. La república por la cual Céspedes había sacrificado todo acababa de traicionarlo. La humillación no terminó con la destitución. Le ofrecieron un puesto menor como general sin mando real, una posición ceremonial para mantener las apariencias de que respetaban al fundador del movimiento. Céspedes rechazó el insulto. Si ya no confiaban en su liderazgo, entonces no fingiría lealtad a quienes lo habían apuñalado por la espalda. Pero tampoco dejaría Cuba para exiliarse. No denunciaría públicamente la revolución, aunque ésta lo hubiera traicionado. En su mente atormentada, seguía siendo leal a la idea de Cuba libre, incluso si los cubanos libres no eran leales a él. Entonces, aceptó lo único que le ofrecieron sin ataduras: confinamiento en San Lorenzo, un lugar remoto en la Sierra Maestra, con una escolta mínima que pronto lo abandonaría casi por completo. San Lorenzo, en 1873, era poco más que un claro en la montaña con algunas bohíos. Céspedes llegó allí con apenas unos pocos acompañantes leales. Su salud se deterioraba. Había contraído malaria durante los años de campaña en las zonas pantanosas orientales. Su visión fallaba, probablemente por infecciones no tratadas y las condiciones brutales de vida durante 5 años de guerra constante. A los 55 años, Carlos Manuel de Céspedes estaba prácticamente ciego, enfermo, abandonado por la revolución que había iniciado. Pasaba sus días escribiendo cartas que nadie respondía, reflexionando sobre decisiones que no podía cambiar, esperando un final que sabía estaba cerca porque las patrullas españolas rastreaban las montañas buscándolo específicamente. El hombre más buscado de Cuba, solo en una choza, sin escolta adecuada, sin provisiones suficientes, sin ninguna de las glorias que merecía. Los meses en San Lorenzo fueron un purgatorio personal. Céspedes sabía que los españoles eventualmente lo encontrarían. Sabía que sus antiguos aliados no enviarían refuerzos para protegerlo porque era más conveniente dejarlo morir. Sabía que había pagado el precio completo por sus principios: fortuna, familia, posición, salud, respeto. Y aún así, en las cartas que escribió durante ese período, nunca expresó arrepentimiento por haber liberado a sus esclavos. Nunca lamentó haber iniciado el Grito de Yara. Nunca maldijo a Cuba por traicionarlo. Solo expresaba tristeza por no haber vivido lo suficiente para ver a Cuba libre. Era la tristeza de un hombre que dio todo y recibió abandono como recompensa. La tristeza de un padre que sacrificó a su hijo solo para ser repudiado por los hijos adoptivos de su revolución. La república en armas continuó sin Céspedes. Las batallas seguían. Los hombres seguían muriendo. Los generales seguían peleando entre sí por control y prestigio. Y en San Lorenzo, el padre de la patria esperaba el final que presentía inevitable. No llegaría en una cama rodeado de admiradores agradecidos. No llegaría después de ver la bandera cubana libre ondeando sobre La Habana. Llegaría en una emboscada, en las montañas, con pocas balas y menos esperanza. Pero cuando llegara, Carlos Manuel de Céspedes enfrentaría su muerte exactamente como había enfrentado su vida. Sin rendirse, sin arrepentirse, sin traicionar los principios que lo habían llevado a perderlo todo. La tragedia estaba casi completa. Solo faltaba el último acto, 27 de febrero de 1870 y los meses después de su destitución. Carlos Manuel de Céspedes se despertó en San Lorenzo sabiendo que ese día sería diferente. Los rumores habían llegado días antes. Una columna española se acercaba a las montañas. No era una patrulla de reconocimiento, era una fuerza específicamente enviada para capturarlo. El capitán general español había puesto precio a su cabeza, vivo o muerto, preferiblemente vivo para exhibirlo en juicio público en La Habana antes de ejecutarlo. Céspedes tenía 55 años, estaba prácticamente ciego, enfermo de malaria, y su escolta consistía en apenas un puñado de hombres leales
que no habían abandonado al padre de la patria cuando todos los demás lo hicieron. No había escape posible. Solo quedaba decidir cómo moriría. La emboscada española llegó al mediodía. 150 soldados rodearon el pequeño campamento en San Lorenzo. Los acompañantes de Céspedes intentaron organizar una defensa, pero la superioridad numérica era aplastante. Las balas españolas cortaban las hojas de palma de los bohíos. Los gritos en español ordenaban rendición inmediata. Algunos de los escoltas de Céspedes murieron en los primeros minutos del ataque. Otros huyeron hacia la espesura del monte tratando de salvar sus vidas. Nadie los culpa. Quedarse significaba muerte segura. Pero Carlos Manuel de Céspedes no huyó. Tomó su revólver, ese mismo revólver que había llevado desde el Grito de Yara, y salió al claro enfrentando a los soldados españoles. Un hombre solo, medio ciego, contra un pelotón. No era valor, era la decisión consciente de controlar su propio final. Los españoles le gritaron que se rindiera. Le prometieron trato como prisionero de guerra. Le aseguraron que si entregaba su arma, viviría para ver un juicio. Eran mentiras obvias, y Céspedes lo sabía. Había visto cómo España trataba a los prisioneros rebeldes. Había leído los informes de ejecuciones sumarias. Había perdido a su propio hijo, Óscar, en un pelotón de fusilamiento español después de que Madrid prometiera trato justo. No tenía ninguna razón para creer que su captura resultaría en algo excepto humillación pública seguida de muerte. Así que Carlos Manuel de Céspedes, abogado, hacendado, presidente destituido, padre de una patria que lo había traicionado, levantó su revólver y disparó contra los soldados españoles. No con esperanza de victoria, con la certeza de elegir muerte en combate sobre captura deshonrosa. La descarga española lo derribó instantáneamente. Múltiples balas impactaron su cuerpo. Cayó en el suelo de tierra cubana que había jurado liberar. Murió en segundos, rodeado de enemigos, abandonado por aliados, olvidado por la revolución que había iniciado 6 años antes. Los soldados españoles se acercaron cautelosamente al cuerpo. Verificaron que estaba muerto. Buscaron, entre sus pertenencias, documentos que pudieran tener valor de inteligencia. Encontraron cartas sin responder, proclamas a medio escribir y ese revólver que había disparado su última bala contra el Imperio español. Lo fotografiaron como trofeo de guerra. Y entonces enfrentaron un problema. ¿Qué hacer con el cadáver del hombre más famoso de la rebelión cubana? Enterrarlo con honores militares sería admitir su importancia. Llevarlo a La Habana para exhibición pública arriesgaba convertirlo en mártir. Decidieron la opción más cruel. Enterrarlo en una tumba sin marcar, anónima, en algún lugar de las montañas donde nadie pudiera encontrarlo jamás. Durante años, nadie supo exactamente dónde estaba enterrado Carlos Manuel de Céspedes. Su tumba era un secreto militar español. Los rebeldes cubanos buscaron pero nunca encontraron el lugar exacto. España había logrado algo que no pudo hacer en vida: borrar físicamente al padre de la patria. Décadas después, cuando Cuba finalmente ganó su independencia en 1898, los historiadores buscaron desesperadamente el sitio de su muerte. Entrevistaron a veteranos españoles, revisaron archivos militares. Finalmente localizaron la zona aproximada y construyeron monumentos conmemorativos. Pero por años, el hombre que había iniciado la guerra por la independencia cubana yació en tierra anónima, sin nombre, sin reconocimiento, exactamente como había vivido sus últimos meses, abandonado y olvidado. Es casi imposible imaginar ironía más cruel. La Guerra de los 10 años continuó años más después de la muerte de Céspedes. Terminó en 1878 con el Pacto de Zanjón, un acuerdo de paz que básicamente representaba derrota rebelde. Cuba no ganó su independencia. España mantuvo control de la isla. Algunas reformas menores fueron prometidas y luego ignoradas. Los revolucionarios, que habían destituido a Céspedes por supuesto autoritarismo, terminaron firmando un tratado que no lograba ninguno de los objetivos por los cuales habían luchado durante una década. Miles de cubanos habían muerto. La economía estaba destruida. Y Cuba seguía siendo colonia española. ¿Valió la pena? Muchos veteranos regresaron a sus casas,
preguntándose exactamente eso. Pero algo había cambiado irreversiblemente. La idea de Cuba independiente había sido plantada. Y las semillas que Céspedes sembró en 1868 eventualmente darían fruto. El legado abolicionista de Céspedes sobrevivió donde su vida no pudo. En 1886, 18 años después del Grito de Yara y 12 años después de su muerte, España finalmente abolió la esclavitud en Cuba. No por bondad moral, no por presión humanitaria internacional. Porque la Guerra de los 10 años había demostrado que el sistema esclavista era insostenible militarmente. Porque miles de esclavos habían probado su valor como soldados en ambos bandos. Porque la estructura económica de las plantaciones había sido destrozada por la guerra y nunca se recuperó completamente. Céspedes no vivió para verlo, pero su decisión de liberar a sus esclavos en 1868 había iniciado un proceso que España no pudo detener. Cuba abolió la esclavitud 2 años antes que Brasil, y que se mantuvo como última nación americana en hacerlo hasta 1888. Para una isla que había sido uno de los centros esclavistas más brutales del Caribe, era un cambio revolucionario. Compara esto con Abraham Lincoln y la proclamación de emancipación. Lincoln es venerado mundialmente como el gran emancipador. Estatuas, monumentos, billetes, su rostro es sinónimo de libertad. Pero la verdad histórica es más complicada. Lincoln emitió la proclamación de emancipación el 1 de enero de 1863, 2 años después del inicio de la Guerra Civil estadounidense. No fue una declaración moral contra la esclavitud. Fue una medida militar para debilitar a la Confederación. La proclamación solo liberaba esclavos en territorios rebeldes, que Lincoln no controlaba. Los estados esclavistas leales a la Unión podían mantener sus esclavos. La motivación primaria de Lincoln durante toda la guerra fue preservar la Unión, no abolir la esclavitud. Ya lo dijo explícitamente en cartas. Si pudiera salvar la Unión manteniendo la esclavitud, lo haría. Céspedes, en contraste, destruyó su fortuna el primer día por principio moral. No esperó 2 años, no calculó ventaja militar, actuó por convicción. ¿Por qué esta historia nunca se contó? Porque Cuba quedó atrapada en narrativas más grandes, primero como colonia española, luego como protectorado estadounidense después de 1898, después bajo dictadura de Batista, luego bajo el régimen de Castro, que reinventó la historia revolucionaria cubana para ajustarse a su narrativa marxista. En cada versión, Céspedes era incómodo, demasiado aristocrático para los comunistas, demasiado radical para los conservadores, demasiado cubano para los americanos, demasiado abolicionista para ser ignorado, pero demasiado complicado para ser héroe simple. Entonces su historia fue simplificada, sanitizada, convertida en fecha de calendario y nombre de calle sin contexto real. La comunidad cubana de Miami, mayormente blanca y conservadora, reconoce a Céspedes como fundador de la patria. Pero ¿cuántos conocen que el padre de su nación era abolicionista radical que destruyó su fortuna por liberar esclavos? La tumba de Céspedes eventualmente fue encontrada y monumentalizada. Su rostro aparece en libros de historia cubanos. Su nombre es invocado por políticos de todos los espectros ideológicos. Pero el hombre real, con todas sus contradicciones, su radicalismo, su tragedia personal, permanece mayormente desconocido. Era dueño de esclavos que se convirtió en abolicionista. Era aristócrata que abrazó revolución social. Era padre que sacrificó a su hijo. Era presidente destituido por aquellos que juraron lealtad. Era héroe que murió olvidado. Y era el único líder revolucionario latinoamericano del siglo XIX que puso abolición y libertad racial como principio fundacional desde el primer día, no como promesa futura. Eso lo hace único, eso lo hace incómodo, y eso explica por qué su historia verdadera rara vez se cuenta completamente. Hasta ahora, si tu familia vivió esto, comparte su historia abajo. Si estas historias deben ser recordadas, comparte este video para que las voces silenciadas recuperen su lugar en la memoria.